Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. Equilibrio líquido-vapor, presentado por Carballo Ibarra Saúl y un servidor Salazar Moya Octavio. Profesor, Dr. Jorge Alberto Arévalo Villagrán. Materia Propiedades de los fluidos petroleros, noviembre del 2018. El equilibrio termodinámico líquido-vapor se alcanzará cuando los potenciales químicos de la sustancia son los mismos en ambas fases, a cierta temperatura y presión dadas. Los potenciales químicos se definen como la tendencia de un componente a escapar de una determinada fase. Así, si el potencial químico es alto, el componente tenderá a salir lo más rápido posible de la fase en la que se encuentra, y por el contrario, si es bajo, se incluyen valores negativos y tenderá a permanecer en ella. El estado de equilibrio se da cuando se llega a la presión de vapor, que es presión ejercida cuando la fase de vapor está en equilibrio con la fase líquida. Esta, además de depender de la temperatura, dependerá de la naturaleza de los componentes y la composición de cada fase. Las consideraciones importantes en el equilibrio de líquido-vapor son: la fase de vapor se considera como una mezcla de gases ideales y la fase líquida es considerada como una solución ideal. Para entender de mejor manera el equilibrio líquido-vapor, es necesario definir primero qué es la presión de vapor. Para esto tenemos este primer caso, en el cual tenemos un recipiente cerrado, en el que previamente se ha hecho vacío. Este se llena parcialmente con una sustancia líquida A. Esta se evaporará parcialmente, de modo que alcanzará finalmente un estado de equilibrio, en el que la presión predominante en el recipiente es la presión de vapor de la sustancia a la temperatura considerada. En este caso, tenemos en la figura A este líquido denominado A. Conforme pasan las figuras, como la B y la C, vemos cómo el porcentaje de gas va aumentando, de 0 a 30, de 30 a 45, hasta que llegamos a la figura D, en la cual este llega a 60. Y posteriormente en la figura E vemos que este se mantiene, debido a que ha alcanzado su presión de vapor y por lo tanto un equilibrio. Supóngase ahora un recipiente lleno de líquido A una temperatura inicial, de modo que una de sus paredes es móvil. Si la presión externa sobre ella es casi igual a la presión de vapor y se le aporta calor, se aumentará la temperatura del líquido y su presión de vapor, de modo que ambas presiones tienden a igualarse. Cuando eso sucede, se formará la primera burbuja de vapor, es decir, comienza la ebullición. La temperatura a la cual se igualan ambas presiones es el punto de ebullición a presión determinada. Si se sigue aportando calor, esta temperatura permanece constante entre tanto haya líquido, aumentando de nuevo cuando toda la sustancia esté en fase gaseosa. Consideremos ahora una mezcla ideal de dos sustancias en fase líquida, A y B respectivamente. Eso quiere decir, entre otras cosas, que la interacción de moléculas de A con las moléculas de B es idéntica a la que está entre las moléculas de A o entre las de B. El volumen de mezcla es la suma de los volúmenes de A y B por separado. El calor de la mezcla es nulo y el equilibrio líquido-vapor obedece la ley de Raoult. La ley de Raoult establece que, en el equilibrio, la presión parcial de una sustancia es igual a su presión de vapor por la fracción molar en la fase líquida, es decir, la presión del componente A es igual a la presión de vapor del componente A por su temperatura y su fracción molar. Si se introduce una mezcla de A y B en un recipiente en el que se ha hecho el vacío y en el que se mantiene una temperatura constante, se vaporizarán A y B hasta alcanzar un estado de equilibrio, en el que la presión predominante será la presión total de vapor de la mezcla, que de acuerdo con la ley de Raoult estará definida por la siguiente ecuación, en la que P es la presión total de vapor de la mezcla. PA y PB serán las presiones parciales ejercidas por los compuestos A y B. P de A
será la presión de vapor del componente más volátil. XA será la composición de la fase líquida en el equilibrio. Y PdV0 será la presión de vapor del componente más pesado. En el gráfico 1 se muestra el equilibrio líquido-vapor a temperatura constante para mezclas ideales. En el eje X está la composición del compuesto, en el cual la sustancia A disminuye su fracción molar de izquierda a derecha hasta llegar a un 100% de la composición de B, y el eje Y vemos cómo la presión del componente B es menor que la del componente A, cumpliéndose así la ley de Raoult. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro del equilibrio líquido-vapor es el punto de burbuja, en el cual tenemos que considerar de nuevo una cámara con la tapa desplazable, en la que se mantiene una presión constante P. Supóngase que está llena de una mezcla de A y B, de composición XA0. Al aportar calor, se irá elevando la temperatura, y se llegará a un momento en el que la presión de vapor de la mezcla iguale a P. A esta temperatura se le llama punto de burbuja, y a ella se forma la primera burbuja de vapor. La composición de este vapor, según la ley de Dalton, estará dada por las siguientes ecuaciones, en las que YA y YB son la fracción del vapor de cada uno de los componentes. PA y PB son las presiones parciales ejercidas por cada uno de los componentes, y P son los puntos de burbuja respectivos de cada componente. Temperatura de rocío. Considerando que se tienen dos componentes A y B a una presión constante, si A es el componente más volátil, es claro que la presión de vapor de A es mayor que P, y consecuentemente la fracción de A en fase gaseosa es mayor que la fracción líquida del mismo componente. Se dice que el vapor está enriquecido en el componente más volátil, si bien es obvio que ello no implica que la fracción gaseosa de A sea mayor que la fracción gaseosa de B. Para el componente pesado B se cumple que la fracción gaseosa de B es menor que la fracción líquida del mismo componente. Si se sigue aportando calor, la temperatura no se mantiene constante, sino que va aumentando. Ello se debe a que el líquido se va empobreciendo en componente volátil, por lo que para alcanzar la presión total tendrá que aumentar la presión de vapor en A y en la de B. El calor aportado no solo se invierte en vaporizar, sino también en elevar la temperatura de ambas fases. Finalmente llega un momento en el que queda una última gota de mezcla. Esta mezcla estará en equilibrio con un vapor cuya composición será obviamente igual a la de la mezcla líquida de partida. Por tanto, aplicando la ley de Raoult se puede escribir: presión de vapor de A por la fracción líquida de A es igual a la presión por la fracción gaseosa de A por la presión de vapor de B por 1 menos la fracción líquida de A, y esto a su vez es igual a la presión por 1 menos la fracción gaseosa de A. Siendo la fracción gaseosa de A igual a la fracción líquida de a partir de esta expresión se obtiene la temperatura de rocío y la composición de la última gota de la mezcla, la más pobre en el componente más volátil A. Conviene aclarar que la temperatura de rocío también es la temperatura a la cual se producirá la primera gota de líquido, a partir de una mezcla de vapores de A y B, de composición en la que la fracción gaseosa de A es igual a la fracción líquida de A, de ahí el nombre de temperatura de rocío. Dentro del gráfico 2, a la izquierda, podemos observar un diagrama equilibrio líquido-vapor en el que se grafica la fracción molar de A contra la temperatura, mientras que la presión se mantiene constante. A la derecha, vemos graficada la fracción mol de A en líquido y la fracción mol de A en el vapor, en el cual se observa que al final del proceso la fracción gaseosa de A era la misma que la fracción líquida de A. Hasta ahora hemos visto casos en los que las mezclas tienen un comportamiento ideal, pero no siempre va a ser así, ya que existen mezclas de componentes no ideales. Por ejemplo, la mezcla etanol-agua no es una mezcla ideal, por lo tanto no cumple la ley de Raoult. Las desviaciones respecto a esta ley pueden ser positivas o negativas según que la presión parcial de cada componente sea superior o inferior a la obtenida por la mencionada ley. Como por ejemplo, en el gráfico 2 podemos ver una desviación negativa respecto a la obtenida por la ley de Raoult. En cambio, en el gráfico 3 podemos ver una desviación positiva respecto a esta misma ley.
Si estas desviaciones son más acentuadas, tendremos graficado un fenómeno llamado azeótropo, en el cual se representan mezclas de dos componentes que hierven como si fuese una sustancia pura, con un punto de ebullición constante y originando un vapor de igual composición que la mezcla líquida de partida. Fluidos inmiscibles. Si los líquidos son inmiscibles, sus moléculas no interactúan entre sí y se vaporizan y condensan de forma independiente. Se puede decir, a todos los efectos, que la mezcla se comporta como si hubiera una barrera de separación entre los líquidos A y B y compartieran un espacio común para los vapores. En el equilibrio, cada componente se comporta como una sustancia pura. En consecuencia, la presión parcial de equilibrio será igual a la presión de vapor por cada componente. Si se introducen dos de estos líquidos en un recipiente en el que se ha hecho el vacío, se mantiene una temperatura constante y se agita para evitar la decantación de uno de los componentes. Ambos pasarán al estado de vapor hasta alcanzar un estado de equilibrio en el que la presión total será la suma de las presiones parciales de vapor de los componentes puros, mientras existan ambas en estado líquido, no importando las cantidades presentes de uno u otro.